Muy buenas noches y bienvenidos. Empezamos con esta nueva emisión y lo hacemos hoy hablando de la decisión de la Corte Suprema de Justicia acerca de nombrar un fiscal ad hoc para que se encargue del caso Odebrecht. Vamos por esto de una vez con Juan Carlos Giraldo, quien nos tiene más detalles acerca de esta decisión, acerca de esta jornada donde se ha tomado esta decisión. Chicho, buenas noches. Paula, televidentes, muy buenas noches. Pues esta fue una decisión tomada por la mayoría de la Sala Plena de la Corte Suprema y no por unanimidad. Hay que decir que este fiscal ad hoc conocerá solo de los casos Odebrecht que se encuentran en el despacho de la vicefiscal, luego de que hace 8 meses la Corte Suprema también declarara impedido al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Lo primero que decidió la Sala Penal fue rechazar la recusación presentada contra la vicefiscal María Paulina Riveros para luego resolver que sí debería apartarse del conocimiento de 3 procesos que están en su despacho del caso Odebrecht. Hace referencia a que se declara fundado el impedimento manifestado por la señora fiscal, me refiero fiscal encargada, para conocer de 3 asuntos relacionados con hechos de Odebrecht. Por esa razón, la Corte ordena separarla del conocimiento de esos procesos. La decisión se dio tras aceptar la solicitud que la propia funcionaria elevó ante la Corte en medio de las recientes revelaciones que rodean el caso. En conclusión, eso lleva a unas razones muy obvias, es garantizar constitucional y legalmente el buen ritmo y el dinamismo de esos procesos judiciales. Ahora será el presidente de la República el que deba enviar una terna a la Corte para definir quién será el fiscal ad hoc. Si la terna es enviada la siguiente semana, antes del 9 de diciembre, se podría conocer el nombre del nuevo funcionario. Entonces, si la terna llega antes de esa fecha o en esa fecha, la Corte estaría dispuesta, si no pasa nada distinto, a hacer el nombramiento respectivo. Por su parte, el fiscal general se mostró conforme con la decisión adoptada por la Corte. Celebro que, como lo propuse hace 2 años al Congreso de Colombia, en los casos de impedimentos se le dé vía libre al fiscal ad hoc y que en este caso el impedimento de la vicefiscal haya sido aceptado. Si la terna no es enviada esta semana, la decisión se conocería a mediados del próximo mes de enero. Hay que decir que este fiscal ad hoc será autónomo en sus decisiones. También tendrá la potestad de escoger un nuevo equipo de trabajo o continuar con el que hasta ahora ha venido adelantando las investigaciones, y que este fiscal ad hoc es ad honorem, es decir, no recibirá salario alguno. Esta es la información desde la Corte Suprema de Justicia. Regreso con ustedes a Estudio, Paula, para que continúen con más información. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Chicho, gracias por esta información, noticia que el país estaba esperando y por supuesto noticia de la cual vamos a hablar aquí, a analizarla un poco más a fondo. Mauricio, buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Mire lo que le tengo para empezar. Bueno, pues para que vea usted lo que estábamos esperando desde el día de ayer, sí. La decisión de la Corte Suprema se terminó dando. Pues mire, sí, esto ya se veía venir y creo que el grueso de la gente puede interpretar como que esta decisión es lo sano y es lo que tenía que pasar, pero cuando uno empieza como a desmenuzar la situación, se encuentra con cosas que creo que vale la pena que las analicemos un poco. Mauricio, la primera de ellas, que se haya llegado a nombrar este fiscal ad hoc, que no es hasta el momento una práctica muy frecuente en nuestro país, podría ser que sí se tienda a que de aquí en adelante, cuando algún fiscal pues tiene algún tipo de manto de duda, de impedimento, entonces se recurra a la figura de fiscal ad hoc, y si eso es bueno o malo. Y lo segundo, podrá venir, Mauricio, una turbulencia por cuenta de la terna que ahora el presidente Duque tiene que nombrar para que de ahí salga ese fiscal ad hoc. Si es que la termina nombrando el presidente Duque, porque usted sabe que hay un temita que ya le voy a decir que está rondando por allí en distintos, sobre todo en los partidos de oposición. Paula, el punto central, y lo hemos venido discutiendo aquí, tiene que ver con si la investigación es verdaderamente independiente, la investigación de las distintas líneas del caso de Odebrecht es verdaderamente independiente o no. Todo partiendo de la base que Néstor Humberto Martínez fue en su momento abogado del Grupo Aval, el hombre más importante de los asesores legales del Grupo Aval, y que además de eso estaba enterado previamente de las cosas que venían sucediendo con Odebrecht, y que al llegar a la Fiscalía, en su momento no lo denunció, y al llegar a la Fiscalía no hizo nada particularmente especial para orientar las investigaciones hacia allá. Él dice, yo me declaré impedido, como que respondía, y entonces quedó la vicefiscal, la doctora María Paulina, y en ese caso la vicefiscal obraba como fiscal para todos los efectos.
Sin embargo, en la medida en que la vicefiscal es subordinada directa del fiscal, vino una denuncia de la Red de Veedurías Ciudadanas diciendo, vea, esto es un chiste, si ella es subalterna del fiscal, el fiscal va a ser el que en últimas va a terminar conociendo de los casos, sabiendo qué es lo que está sucediendo y eventualmente, hipotéticamente, induciendo algún tipo de comportamiento por parte de su subalterna, o eso sería lo que hay que evitar. Allí el partido se divide en dos barras. La barra de un lado que dice hay que sacarle ese caso al fiscal y a cualquier subordinado al fiscal, hay que nombrar un fiscal ad hoc. Y en el otro lado del estadio hay otra barra que dice no, hombre, eso no lo pueden hacer, porque esa es la manera de dejar totalmente libre al fiscal Néstor Humberto Martínez, ya libre de cualquier sospecha, pero todavía moviendo los hilos de las investigaciones, de manera que el pobre que llegue de fiscal ad hoc queda como una especie de comodín allí, puesto encima de una investigación que se está moviendo dentro del amparo de la fiscalía y por lo tanto no hicieron nada distinto que dejar al fiscal totalmente libre, al actual fiscal totalmente libre para mover sus hilos, si es que se fuera el caso. ¿Cuál de las dos barras tiene razón? Depende mucho de los matices de cómo se vaya a ejecutar esto. Primer punto. Ustedes vieron que, como nos decía Chicho en la nota, el nuevo fiscal ad hoc sería por un lado ad honorem, pero por otra parte podría decidir si sigue con el mismo equipo que ha venido haciendo las investigaciones o con otro equipo. Lo que no tenemos claro a estas alturas es si ese otro equipo sigue siendo parte de la Fiscalía, porque si sigue siendo parte de la Fiscalía, el equipo también sería subordinado del actual fiscal Néstor Humberto Martínez, es decir, no se lograría sacar de esa estructura de poder del actual fiscal la investigación. Habrá que ver si ese otro equipo también se puede nombrar por fuera de la Fiscalía, que es una figura mucho más singular y mucho más compleja de manejar, incluso de contratar, incluso de llevar a que una jerarquía se lleve adelante. Pero eso sí que sería sacar el caso de la Fiscalía verdaderamente y no dejaría sombra de dudas en la barra de este lado. Segundo punto. No todos los casos que está llevando la Fiscalía, las investigaciones, las líneas de investigación, quedan automáticamente amparadas por esta decisión de la Corte. Por ejemplo, el caso del doctor Luis Fernando Andrade. ¿Por qué? Porque los dos casos que fueron, en los que fue recusada la vicefiscal, son los que finalmente la Corte termina determinando que tenga fiscal ad hoc. Cada una de estas investigaciones tendría que volver a recusar para llegar a la Corte Suprema y que la Corte tomara una decisión. Y finalmente, por donde arranqué yo con Paula, se supone que ahora el presidente Duque debe mandarle una terna a la Corte Suprema para elegir. Sin embargo, ya los partidos de oposición dicen, pero si el presidente Duque, cuando era candidato Oscar Iván Zuluaga, viajó con Oscar Iván Zuluaga a Brasil para reunirse con Duda Mendoza, que era pagado hipotéticamente por Odebrecht y que en ese caso estaría vinculado también a una de las patas de Odebrecht. Están pidiendo los partidos de oposición que no sea el presidente quien nomine la terna, sino que sea una especie de nominador ad hoc, una figura mucho más singular, mucho más extraña a la normatividad jurídica del país. Por lo tanto, falta tela por cortar. Este es apenas un paso de algo que no creo que se resuelva antes de la próxima semana.